¿Ahora se ve? Sí, Tá. Entonces, esto es una mirada sobre los problemas que causan ultrapasan los límites de salud planetaria y causan una cascada de enfermedad hasta nuestro paciente. Y aquí es una jornada, un viaje de cura de nuestro trabajo desde la comunidad hasta el nivel planetario para mejorarlo y hasta hacer la cura posible. Entonces, aquí la población está creciendo muy rápido, billones y billones de personas, y con la tecnología que tenemos, que ignora y hace daño a la naturaleza y muchas veces intencionalmente y mucho consumismo. Esto causa contaminación, explotación de la naturaleza que impacta al código postal. Entonces, ah, ah, va a causar más vulnerabilidad a los más vulnerables y que va a hacer nuestros pacientes enfermos. La medicina familiar y comunitaria trabaja en muchos niveles para hacer el bien directamente a los enfermos. En el caso de Brasil, de mi ciudad, se trata la leptospirosis, las medicaciones, el estrés agudo y todo más, los dolores, pero como que para mitigar, trabajamos con la salud de familia que hace un impacto mejorando el código postal, la equidad en salud. Esto es comprobado científicamente. Y cómo hacemos todo basado en evidencias y tenemos un sistema de salud más robusto, más eficiente. Entonces disminuimos la contaminación y la explotación. Y con eso mejoramos el bienestar que disminuye la población. Tenemos países más ricos con más plata que hasta están disminuyendo la población y vamos, el bienestar, esperamos que va a estimular una mejor tecnología. Los médicos familiares también buscan tecnologías basadas en la naturaleza, hacemos muchas cosas y que eso va también disminuir el consumismo por la medicina basada en evidencias, disminuir los determinantes comerciales de la salud. Entonces, aquí hay una cascada mala y aquí hay un viaje bueno. Aquí llevo mis estudiantes a atender, a trabajar con los pacientes. Y en el Bonca trabajamos ahora con el concepto de un minuto por el planeta y planteamos que todos los médicos de familia, médicos familiares y comunitarios ah, intentan, pueden intentar trabajar con eso. Tengo dos casos para ilustrar. Entonces, una niña con su madre y la niña tenía dengue. Y el otro caso, un motoboy, una persona que trabaja en motos y entonces ella tenía dengue, la tratamos con medicina basada en evidencias y la protegemos de excesos de diagnósticos, excesos de tratamiento y en el caso del motoquero que tenía asma empeorada por COVID. Le explicamos que tenía y empezamos a tratarlo
con, me olvidé cómo se dice eso en español, con partículas finas que tienen corticosteroides y broncodilatadores, que es la mejor opción ahora, no solo el spray de broncodilatador. Entonces, enseñamos en un minuto co-beneficios como incentivos a los cambios de, uh, salud, a cambios buenos. Entonces, enseñamos a la chica, a la niña, a hacer, mejorar la posición del aire y ir a pie o bicicleta, van a mejorar su salud y disminuir la polución. Entonces van a tener también un planeta mejor y su salud personal mejor. La misma cosa con exceso de carne roja, que puede empeorar dolencias cardiovasculares y especialmente cáncer de intestino, de colon. Y cómo se disminuye la carne, se disminuyen los impactos en la Amazonia por tener menos gado quemando la Amazonia. Y tenemos que recordarnos que el spray para la asma no es más la primera opción. Sí, la opción es dos fármacos en la misma, en que se utilicen en el mismo momento. Entonces, el spray también tiene un propelente, un gas que es muy tóxico que es muy potente, gas invernadero. Y si utilizas los medicamentos mejores, no tienes el gas, el propelente, entonces son mucho mejores para el paciente y para el planeta. Aquí estoy yo en la comisión del Lancet, indicado por el Wonka, y tenemos una visión de que el cambio climático es la mayor amenaza, peligro para la salud global en nuestro siglo, pero también es la mayor oportunidad, porque los sistemas de salud sanitarios perciben que tenemos que hacer medicina basada en evidencias, va a mejorar la salud de los pacientes, porque vamos a disminuir los excesos de tratamientos y diagnósticos que causan daño, y vamos a investir más también en la salud primaria. Ejemplos de suceso que pueden inspirarnos a hacer más acciones por la salud del planeta. Aquí Bernard Long y Shazov, cardiologistas americanos y rusos, que hicieron un pacto pleitearon por un pacto de no más armas nucleares y ganaron el Nobel Prize. Nosotros médicos hacemos una guerra contra el tabaquismo, que es bien sucedida, y enseñamos a las personas a quedarse en sus casas para proteger sus familias y la sociedad. Entonces, la narrativa de la salud, si la hacemos todos juntos, podemos cambiar la economía y la sociedad. Eso es cierto. Y si lo hacemos, cambiamos al estilo de vida de todo el mundo. Eso es una cosa posible. Entonces tenemos opciones, dos opciones: seguirnos en el business as usual
haciendo el mismo o optando por salud basada en evidencias, en atención primaria, una visión más integral, incluyendo el planeta. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Se me hizo muy corta, se me hizo muy corta su exposición eh, y muy, muy interesante. A continuación, entonces, como les comenté recién y por razones de horario, le voy a pedir, ¿no es cierto?, a Silvia, nuestra presidenta de Uruguay, que pueda presentar a Karin, nuestra siguiente expositora. Buenos días nuevamente. Bueno, tenemos el orgullo de poder presentar desde Argentina a Karim y espero decir bien todo lo que tengo que decir. Es como el apellido, Kopitowski, especialista en medicina familiar, jefa de servicio de medicina familiar y comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, subdirectora del Departamento de Investigación de la Universidad del Hospital Italiano y presidenta de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, coordinadora de la campaña Choosing Wisely Argentina. Espero haber dicho todo correctamente y bueno, bienvenida Karim y gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias. Todo perfecto, lo dijiste. Muy buenos días a todos. Un gusto estar acá. Pido permiso para compartir la pantalla. Y vieron que cuando se arman estas mesas en donde se contactan expositores que no necesariamente, y este fue el caso, tuvimos vínculo entre nosotros, y escuchás al primer expositor y decís, parece que lo hubiéramos coordinado. Para usar un lenguaje futbolero, me la dejó picando, Enrique me dejó ahí, me pusiste una pelota en el área, impresionante, un pase de gol, Enrique, me hiciste. Así que un poco la idea, probablemente el título de la presentación decía Choosing Wisely no diga mucho para muchas personas, pero está muy conectado y vamos a poner como hacer un poco de foco en muchas de las cosas que dijo Enrique, que la verdad no me imaginé que iba a quedar tan bien. Respecto a mis conflictos de interés, no tengo aportes de la industria farmacéutica, ni la Federación Argentina de Medicina Familiar las recibe, pero tengo una afiliación con Choosing Wisely Argentina, que es una campaña que después en medio de la charla brevemente voy a contar, que si bien no recibo ingresos por eso, bueno, puede ser percibido como un conflicto de intereses directo o indirecto en el contexto del contenido de lo que vamos a hablar. Y una idea que está rondando todo esto que estamos conversando tiene que ver con lo sustentable o lo sostenible, y cuando hablamos de una atención sanitaria sostenible o sustentable, decimos que esta atención sanitaria sustentable busca ayudar a los pacientes y a las personas con las cosas que a ellos les importan, facilitar en vez de obstaculizar al equipo de salud para que podamos hacerlo mejor por nuestros pacientes, maximizar el impacto de las intervenciones y no desperdiciar recursos sociales y ambientales. Entonces, algo Enrique dijo, yo voy a hacer mucho foco en eso, y tiene que ver con estas prácticas que él de alguna manera mencionó, que son el desperdicio y son las prácticas de bajo valor, que en un momentito voy a definir exactamente qué son, pero ya se imaginarán que estas prácticas de bajo valor tienen que ver con todos estos excesos de la medicina, que tienen muchísimos, como dicen los americanos, drivers, muchísimos motores que nos hicieron llegar hasta acá, a una cantidad de excesos médicos, en diagnósticos, en tratamientos, y esos excesos médicos tienen múltiples daños, dañan directamente a los pacientes, que eso es lo más grave y probablemente es el argumento más importante para tratar de terminar con estas prácticas de bajo valor, pero además desperdician recursos financieros y, como si fuera poco,
dañan el medio ambiente. Entonces, cuando uno ve todas estas cuestiones así, dice, ¿cómo es posible que sigamos haciendo estas prácticas de bajo valor? Y cuando uno mira, este es un tema que para mí es muy, muy convocante y es probablemente con lo que más vibro, si se quiere, pero bueno, ya sabemos que los chequeos generales tales como se realizan y se conciben no cambian la morbilidad y la mortalidad, así que solo ahí piensen la cantidad de desperdicio que tenemos de todo tipo. Y además tenemos muchísima evidencia que una gran proporción de las prácticas que realizamos en la vida cotidiana no están avaladas por una evidencia de alta calidad. Entonces, aquí llamamos cuidados de bajo valor. Estas prácticas de bajo valor, que son estas que brindan poco o ningún beneficio a los pacientes, tienen el potencial de causar daños e incurrir en costos innecesarios para pacientes y el sistema, desperdiciando los recursos limitados. Probablemente, como yo les decía antes, lo que más puede convocar tanto a los pacientes como a los profesionales para discontinuar estas prácticas, que es tema de otro webinar de por qué no las podemos dejar de hacer, por qué cuesta tanto dejar de hacer, pero probablemente el mejor argumento sean los daños, porque ningún profesional sanitario quiere dañar a sus pacientes, porque ningún paciente quiere ser dañado, y si podemos explicar que todos estos estudios de más, medicamentos de más, tecnología de más, no solo cuestan dinero, que ya en sí mismo es un tema, sino que pueden dañar a las personas. ¿Por qué mecanismos? Los que conocemos, el sobrediagnóstico, la sobremedicalización, los falsos positivos y las cascadas diagnósticos, la medicalización de la vida y la pérdida de salud. Porque un paciente que es innecesariamente metido en una cascada diagnóstica, que puede terminar a veces en sucesos trágicos, bueno, está siendo dañado. em, y yo digo que todo acto médico o sanitario puede dañar, pero no hay daño más imperdonable y más evitable que el que deviene de una práctica que nunca debió haberse hecho. Entonces, sobre esto tenemos que reflexionar. Y este problema del sobreuso y el sobrediagnóstico no es un problema solo de los países ricos. Y en nuestros países, yo tuve la posibilidad de ser coautora de esta revisión panorámica, en los países de bajos y medianos ingresos, esto es un problema también, con lo cual se convierte en inmoral doblemente, porque no solo ocurre en los países ricos, sino que ocurre en los países donde los recursos escasean. Entonces, desde el punto de vista de estas prácticas de bajo valor, hay que hacer foco en que es un problema más de la seguridad de las personas que de los costos. Porque los costos a veces tienen connotaciones, bueno, me recortan el gasto, no me lo quieren dar, no me lo quieren hacer. Hay que hacer foco en que es un problema de seguridad. Y por ejemplo, ya ahí les pongo, no quiero ahondar porque quiero pasar rápidamente al tema de medio ambiente, que es el que nos convoca, pero entendiendo que antes de eso está el tema de los daños a las personas. Y por ejemplo, no hay tanta bibliografía que documente los daños y por eso muchas veces no hay alerta, pero aquí tenemos una cita que en 72 internaciones que fueron innecesarias porque eran pacientes con síncope de bajo riesgo, hubo 9 eventos adversos, 4 de los cuales fueron serios: transfusión, delirio, caídas, hipoglucemia. ¿Y por qué sabemos tan poco? Porque no hay alerta sobre esto y porque además muchas veces, supónganse, un paciente termina muriéndose, voy a dar un ejemplo polar, por una complicación infecciosa, por una cirugía torácica, que empezó con una tomografía que no debió haberse pedido. Y el evento inicial, tomografía que no debió haberse pedido, queda muy alejado y poco conectado en la cabeza de los profesionales tratantes de ese evento final, que es la muerte. Entonces, este efecto dominó no queda registrado, no queda documentado y además porque todos los profesionales sanitarios, ya están súper estudiados, tendemos a sobreestimar los beneficios de nuestras intervenciones y a infravalorar los daños creyendo que estos daños no existen. Muy bien, ¿cómo se conecta todo esto o cómo se conecta con la salud planetaria? Y Enrique también lo dijo. Es la cuestión esta en la que hay que hacer hincapié de los co-beneficios.
beneficios. Si dejamos de hacer aquello que no hay que hacer, no solo no dañamos individualmente a nuestros pacientes, sino que tenemos el co-beneficio de no dañar el planeta. ¿Y cómo es esto? Entonces, estas prácticas de bajo valor, si uno tuviera la varita mágica, ¿qué habría que hacer? Es parar. Si fuera tan fácil, habríamos parado ya, y sin embargo cuesta muchísimo. Insisto, dejo picando, estamos con mucho lenguaje futbolero acorde a la fecha, dejo picando a lo mejor para otro encuentro en donde digamos, bueno, ¿por qué cuesta tanto dejar de hacer y cuáles serían las estrategias para lograr? Nosotros hace menos de un año lanzamos la campaña Choosing Wisely Argentina, que en la región hay 3 países que tienen campaña Choosing Wisely, Colombia, Brasil y recientemente nosotros, que es una campaña que intenta, es una campaña mundial, que intenta poner en agenda este asunto de dejar de hacer lo que no hay que hacer, con recomendaciones. No es el motivo de la charla contarles la campaña, pero en la Argentina la lanzamos para empezar a poner en agenda esta temática. Y Choosing Wisely Mundial tiene una posición tomada respecto a, y en esto son los últimos minutos que voy a destinar, pero para complementar lo que Enrique dijo, bueno, muy bien, hay acciones a nivel de los países, hay acciones a nivel de las instituciones, pero nosotros como médicos y médicas familiares, comunitarios y que estamos en la trinchera, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el rol de los clínicos en esto del cambio climático? Y, por ejemplo, si uno evita las pruebas de laboratorio de bajo valor, estos chequeos, las duplicaciones, vieron que los pacientes no solo tienen el primer análisis inadecuadamente pedido, sino que se lo pedimos después en internación, ni que hablar. Todos los días el paciente tiene, como digo yo, un holter de creatininas diarias, o hemogramas o hepatogramas. Fíjense que reduce el daño a los pacientes, minimiza el tiempo redundante del personal que está sobrecargado, disminuye las emisiones de carbono del transporte de los pacientes hacia el laboratorio, disminuye el desperdicio de tubos, jeringas y pipetas de un solo uso. Entonces, esta cuestión del co-beneficio. No dañamos a los pacientes, no dañamos al personal sanitario que está recontra súper quemado y encima lo hacemos trabajar en cosas inútiles y dañinas, y el medio ambiente. Recordar que todo lo que hacemos, yo creo que menos saludar al paciente, pero para saludarlo el paciente tiene que haber venido y para eso tomar un medio de transporte, así que no estoy muy segura de lo que estoy diciendo, tiene huella de carbono. Y fíjense, Enrique lo dijo de otra manera, pero las emisiones provenientes de la atención médica constituyen el 5% de las emisiones globales. Y creo que lo tengo, bueno, lo tengo después, no importa. Entonces, hay que aprovechar los beneficios colectivos en relación al clima y esto de los co-beneficios. No dañamos a los pacientes, mejoramos la calidad del trabajo del personal sanitario y mejoramos la salud del planeta. No hay ninguna excusa para no hacerlo. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido hizo una contabilidad detallada del impacto climático a los sistemas de salud y dice que el 25% de las emisiones totales del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido tiene que ver con la cadena de suministro farmacéutico. Y esta diapo, que la dejé en inglés y pido disculpas, cuando uno toma conciencia de lo que es la vida de una píldora, desde que se la fabrica, todo lo que es la logística, todo lo que tiene que ver con la visita y la interacción profesional paciente para que sea prescripto, la prescripción, la dispensación, todo lo que es el envase, el plástico, los posibles efectos adversos, y después que la descartemos de manera impropia en el ciclo de vida de una pastilla, que por supuesto que si es necesaria, está bien indicada, basada en la evidencia, toleraremos el daño que podemos hacer tanto en efectos adversos como en medio ambiente, pero si no está indicada, todo esto se torna imperdonable. Entonces, si reducimos prescripciones innecesarias, impactamos positivamente en la calidad de cuidado de pacientes, disminuimos las interacciones, los efectos secundarios y además reducimos el daño al planeta. Entonces, en ese paper que yo les mostré, y ya esto es para terminar, Choosing Wisely, que básicamente recopila recomendaciones de no hacer, dice:
de esas recomendaciones de no hacer que hacen las sociedades científicas, además de los beneficios o los no daños a los pacientes, ¿qué efectos beneficiosos tendremos sobre el planeta? Y aquí yo les traigo algunos ejemplos, recién dijimos alguna, las prescripciones inadecuadas, es una, los laboratorios inadecuados. También Enrique mencionó el tema de los aerosoles, reemplazarlos por lo que son los polvos inhalatorios. Pero bueno, estrategias organizativas para decarbonizar. Y aquí yo después voy a compartir la presentación para no ahondar en describir cada uno, pero para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, si la categoría es disminuir el uso de energía, y hay una recomendación que es evitar hacer imágenes innecesarias en el dolor lumbar no complicado. Hay una recomendación de no hacer imágenes cuando no hay banderas rojas y dentro de las 6 semanas de una lumbalgia aguda. Está toda la justificación de, digamos, clínica de por qué no hay que hacerla, porque esto daña a los pacientes, porque se pueden encontrar hallazgos falsos positivos, etcétera, pero también tener en cuenta el consumo de energía de la realización de imágenes, la salida de energía de las imágenes, la emisión de gases del efecto invernadero del viaje en vehículo para ir a hacerse la imagen, y con qué estrategias, como por ejemplo el triage diagnóstico con características de alerta clínica, tipos de imágenes, etcétera, podríamos mejorar. Otro ejemplo, no voy a dar todos uno por uno en honor al tiempo, pero esta es la lógica que Choosing Wisely nos propone. Disminuir el transporte. No dudar en utilizar atención virtual para complementar visitas en persona. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que ver con el viaje del paciente, que puede generar emisiones de gases. Otra vez, si es necesaria la visita presencial, no, pero pensarlo 2 veces. Y así sucesivamente, cómo hacer para reducir gases dañinos, el tema de la medicación antiasmática, como el uso innecesario de medicamentos, el ejemplo de la prescripción inadecuada de antibióticos, que tiene todos los componentes, no dañar a los pacientes, no generar resistencia, pero además todo lo que hablamos de la emisión de gases con la cadena de suministro de los medicamentos. La otra categoría es disminución de transporte, por ejemplo, no proporcionar atención en un entorno de alto costo como en un hospital cuando podría hacerse un seguimiento en un lugar más cercano y de atención primaria. Es decir, que la campaña Choosing Wisely, que primariamente focalizaban en recomendaciones de no hacer vinculado con el bajo valor y la potencialidad de daños a los pacientes, está poniendo el foco en que esto también tiene un beneficio medioambiental y es un argumento adicional para sumar voluntades para dejar de hacer lo que no hay que hacer. Para terminar, entonces, y concluyendo, es crucial combinar la atención centrada en el paciente, que no es solo la medicina familiar, lo tiene en el ADN, con la responsabilidad ambiental para garantizar un cuidado óptimo mientras protegemos el planeta. La urgencia de la crisis climática y el impacto en la salud exige una acción inmediata. La complejidad de la crisis climática hace que esto sea un desafío para el clínico individual, pero algo tenemos para hacer en nuestro metro cuadrado. Cuando no podemos cambiar el mundo, como digo yo, tratemos de cambiar nuestro metro cuadrado. Aprovechar las recomendaciones y enfoques de Choosing Wisely para reducir el uso excesivo. Esto ofrece pasos tangibles para que los clínicos individuales podamos reducir el impacto climático en nuestra práctica. Y yo, porque tengo un problemita que ya es psicológico con, por ejemplo, la vitamina D, el despropósito al que hemos llegado con el dosaje, suplementación, bueno, ya empieza a aparecer bibliografía en la que no solo se mide el impacto sobre la salud y financiero de este delirio colectivo que es que hemos llegado a dosar y suplementar a todo el mundo con vitamina D, sino que fíjense que en este paper también se mide el impacto ambiental. Y cada vez más también en las instituciones sanitarias y las agencias que miden calidad, a todas las dimensiones de la calidad que conocemos, se agrega esta dimensión de cuánto residuo, cuánto desperdicio, cuánta huella de carbono provocan las acciones sanitarias. Así que bueno, muchas gracias, gracias por haberme dejado alterar el orden. Me puedo quedar un rato más, pero tenía un compromiso un poco justito a continuación y ese fue el motivo. Muchas gracias. Felicitaciones también, Karin.
excelente segunda exposición, excelente la de Enrique, excelente la de Karin, y creo que también se la dejó picando, como dijo. Así que le vamos a pedir entonces ahora a Diana Yuruján, que es la presidenta de Paraguay, que presente a nuestro último expositor. Recuerden, como puso Roxana, que va a coordinar la moderación de las preguntas, que pueden escribir preguntas, inquietudes o cosas para el final. Diana. Hola otra vez, muy buenos días y es realmente un gusto para mí presentarle a Mario Martínez Mora. Él es bioquímico, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional, magíster en Gerencia de Administración Hospitalaria, especialista en bacteriología clínica, miembro del Comité Revisor de Manuscritos de la OPS-OMS, miembro del Comité Nacional contra la Resistencia a Antimicrobianos. Él es docente tanto de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional como de la Facultad de Medicina, y muchísimas gracias a Mario por aceptar esta invitación, y le dejo a él las referencias futboleras si es que las existen, porque yo realmente no entiendo mucho. Gracias, No, Mario, bienvenido. al contrario, Diana, muchísimas gracias a todo el comité organizador. Un gusto compartir. De fútbol hoy no hablemos, ¿verdad? Bueno, mejor, ¿verdad? Pero igualmente en verdad, es un honor para mí poder convertirles, ¿verdad? De un trabajo, o sea, que venimos realizando ya hace bastante tiempo con relación a la resistencia a los antimicrobianos. Ustedes me comentan si es que están viendo ya la pantalla que estoy compartiendo. Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a ahondar un poquitito más ya con unos puntos que habían ya comentado Enrique y Karin también, que tiene que ver con una problemática que desde mi punto de vista y de varios también está pocamente percibida, que es la resistencia antimicrobiana en bacterias, y justamente lo que estaba hablando Karin, ¿verdad? De que tienen parte, y voy a robarte unas palabras que habías dicho recién, Karin, referente a los excesos de la medicina, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? No solamente, ojo, en la medicina humana, sino también en la medicina veterinaria y en otros aspectos que les voy a mostrar el impacto que está teniendo en el medio ambiente, y cómo estamos lidiando en los hospitales con estas bacterias, superbacterias que le llamamos, ¿verdad? Que son prácticamente intratables. Les presento mi declaración de conflicto de intereses, no tengo ningún conflicto de interés. Y, a modo de hacer un pequeño marco teórico de todo esto, sabemos, ¿verdad?, que esta resistencia, pocamente percibida, como les había dicho, ¿verdad?, es una grave amenaza, no solamente para la salud humana y animal, también en la seguridad alimentaria. Nosotros sabemos de que esta resistencia, ya después les voy a hablar un poquitito, ¿verdad?, de eso, porque, me gusta hablar un poquitito de las bacterias porque esas naturalmente, y otras que van adquiriendo esa resistencia, y ahí es donde está nuestra culpa, ¿verdad? Justamente en que estas bacterias vayan adquiriendo estos mecanismos de resistencia que son rápidamente justamente transmitidas a través principalmente de plásmidos. Como ustedes sabrán, los plásmidos son elementos extracromosómicos, ¿verdad? Que hacen de que puedan pasarse fácilmente estos mecanismos de resistencia entre diferentes géneros, especies, y hoy día tenemos las que ahí le había puesto en una fotografía mía, ¿verdad? Principalmente a estas que circulan y bien son conocidos, ¿verdad? La Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y el complejo Acinetobacter baumannii. Bueno, esta es una diapositiva del doctor Marcelo Galas de la OPS-OMS que me cedió gentilmente, ¿verdad? Para que podamos ilustrar esta problemática, ¿verdad? Como bien dice el título, un mundo en el que hoy más que nunca crece el riesgo frente a la resistencia antimicrobiana, ¿verdad? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? En primer lugar, y bien sabemos, el incremento de la población mundial. También los sistemas de alimentación cada vez producen, de hecho, hay más producción de alimentos, o va relacionado directamente al primer punto, y también lo que justamente nos convoca a esta reunión, que es la degradación del medio ambiente, más las crisis climáticas que estamos teniendo, crisis migratorias, ¿verdad?, desplazamientos, la pandemia reciente también, que les voy a comentar un poquitito, cómo también afectó este punto referente a la resistencia antimicrobiana. Esta es una línea del tiempo que me gusta siempre mencionar. Si se fijan ustedes arriba, ¿verdad? Acá en este sector, está indicando cuándo se empezaron a producir los antimicrobianos. En realidad fue un poco antes, ¿verdad? Pero cada vez se pone más largo, ¿verdad?, esta línea.
más larga la línea. Y por debajo están los mecanismos de resistencia que fueron apareciendo en las bacterias. Fíjense que en esta batalla siempre llevamos la de perder, ¿verdad? Porque en la medida que van apareciendo nuevos antimicrobianos, las bacterias, como todo ser vivo, buscan la forma de sobrevivir también a esta situación y van apareciendo nuevos mecanismos de resistencia. Lo último que tenemos, y me faltaron ahí años, ¿verdad? Es justamente la aparición de los gérmenes productores de carbapenemasas, y que hoy día estamos hablando no solamente de un tipo de carbapenemasas, sino que de 1, 2, 3 y 4, incluso carbapenemasas que portan una sola bacteria y hacen de que tengamos esta situación actual. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la RAM? Ya les comenté una pequeña introducción, ¿verdad? Pero fíjense en este documento que se había publicado en el 2015, que de no tomar las medidas necesarias en tratar de mitigar esto, eliminar no vamos a poder obviamente, pero por lo menos mitigar, estaríamos hablando de unas 10 millones de muertes por año, era en el 2050. Ustedes dirán, bueno, yo no voy a estar más en el 2050, pero en realidad hay que cuidar el planeta, como bien dijeron los expositores anteriores. Y al lado tenemos también un trabajo muy interesante referente a los gérmenes principalmente que causan una alta mortalidad en nuestros hospitales, que son Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas Complejo Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Esos son los microorganismos que mayormente están involucrados en esta problemática. Bueno, también hay que hablar de costos, ¿verdad? Una barbaridad, ven ahí el número que eso representa. Están basados en evidencia, les dejo ahí la bibliografía. 100 billones de dólares, esto cuesta prácticamente al año, como así también otras situaciones en las que, un momentito, acá creo que se me trancó en la diapositiva. No sé si me siguen escuchando. Sí, 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 doctor Martínez. Ok, ok. Sí, no estoy pudiendo pasar a la siguiente diapositiva. Un momentito. Es que yo cuando hablo de estos temas me emociono, ¿verdad? Y de repente voy Quizás puede apretando. No, están. descompartir y volver a compartir y se le... Ok, ok, sí, yo creo que voy a hacer eso. Voy a volver a compartir. Se quedó un poco pausado aquí. Ok, voy a tratar de volver a compartir. ¿Ahí? ¿Pueden ver de vuelta? Ok, ahí arrancó de nuevo. Bueno, entonces, fíjense la cantidad de muertes. Esto ya es algo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? O sea que con estos genes, la RAM, de los cuales sí están confirmadas, ¿verdad? 1,27 millones de muertes atribuibles a uno de los gérmenes que les estaba comentando más arriba. Bueno, esta problemática en realidad ya se vino visualizando hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y se empezaron a tomar acciones principalmente a partir o desde la OPS, OMS, ¿verdad? Se generaron las primeras reuniones allá por la década de los 90. Posteriormente, esto fue avanzando y un hito muy importante fue en el año 2015, justamente en donde se surgió un mandato de la OPS, ¿verdad? Para que cada país elabore su propio plan contra la resistencia antimicrobiana, y hoy día muchos de los países prácticamente están trabajando y llevando adelante este plan, entre ellos Paraguay también, ¿verdad? Bueno, esto nada más para mostrarle el fortalecimiento de la base de la evidencia, informar la acción de la salud pública contra la resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos se está trabajando, ¿verdad? Para tratar en cierta forma de mitigar esta problemática. Bueno, quería comentarles nada más también que en ese plan, ¿verdad? Justamente emitido el mandato por la OPS, ¿verdad? El Paraguay también ya está elaborado. ¿Me escuchan? Ok. Eh, el Paraguay también tiene elaborado un plan de resistencia que justamente ahora estamos en proceso de actualización a través de un comité nacional. Y acá fíjense lo importante también, que ya esa visión no solamente es del sector médico humano se tiene con relación a esto, sino que se tiene un abordaje mucho más multisectorial, ¿verdad? Fíjense que en este plan participan la academia, ¿verdad? Sociedades científicas,
las asociaciones y por sobre todo también otras áreas como el sector veterinario, el sector ambiental también. De hecho, es muy importante para que podamos enfrentar y llevar adelante esta problemática y en cierta forma poder mitigar, ¿verdad? Esto también es un punto muy importante para nosotros, ¿verdad? La conformación del comité técnico intersectorial en el cual también hacemos frente a esta problemática, en el cual, fíjense que los ministerios los cuales están involucrados para hacer frente a la resistencia antimicrobiana está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, o sea que todo lo que tenga que ver con la parte de veterinaria, ¿verdad? Y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, que es el SENAVE. Bueno, rápidamente les voy a comentar cómo se produce esta resistencia. De hecho, es multifactorial, ¿verdad? Anteriormente teníamos solamente los ojos frente al sector humano, que éramos nosotros nada más los que estábamos creando esta resistencia. Sin embargo, hoy día se ve y hay evidencia suficiente que gran parte de esta problemática también es debida a otros sectores, sobre todo el sector veterinario. Sin embargo, no es para que nosotros también, digamos, nosotros somos los culpables. En gran parte sí somos, no solamente con la prescripción de antimicrobianos en forma exagerada, ¿verdad? Sino que también en los consumidores, a quienes hay que también llegar en forma más, que entiendan más, ¿verdad?, sobre esta problemática, así como también de los expendedores. Bueno, ¿cómo se produce? Rápidamente les voy a comentar. Imagínense, esta es una bacteria, era el lado blanco de la diapositiva, en el que utilizan diferentes mecanismos de resistencia como la impermeabilidad, el flujo, la modificación del sitio blanco, y lo más importante, y es lo que están causando por sobre todo estas superbacterias, es la hidrólisis enzimática. Nada más les puse ahí algunas de las enzimas que últimamente ustedes escuchan mucho, las KPC, las metalo beta-lactamasas y también las carbapenemasas de tipo OXA, que son las que fácilmente más se transmiten y obviamente utilizan nuestra última línea de antimicrobianos, que son los carbapenémicos, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos bacterias que sencillamente, ¿verdad?, además de combinar estos mecanismos de impermeabilidad de flujo y modificación del sitio blanco, también producen enzimas que hidrolizan y utilizan los antimicrobianos, ¿verdad? Esta es una lista que les quería también comentar que la OMS elaboró, ¿verdad? Recientemente actualizó, en el 2017 había ya sacado una lista, ¿verdad?, en el cual tenía los gérmenes principalmente a ser considerados bajo estudio, y entre ellos, fíjense, están Acinetobacter, como les había dicho, resistente a carbapenémicos. Actualmente, en primer lugar, está Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenémicos, Escherichia coli de tercera generación, resistentes como así también a carbapenémicos, y otra lista, o sea que otros gérmenes bastante, una lista extensa, esto creo que abarcan 26 gérmenes, pero sobre todo, fíjense en los primeros 5 que tenemos en todos nuestros hospitales circulando y con esas características. Bueno, les quería compartir también este estudio que habíamos hecho para ver, ¿verdad?, la evolución de la resistencia en estos dos gérmenes que son Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter complejo Baumannii. Fíjense lo que era el inicio en el caso de Pseudomonas aeruginosa en el 2002 y lo que hoy día en el 2022 tenemos la resistencia, ¿verdad? De 14 a 25% de resistencia en imipenem y meropenem, tenemos hoy prácticamente un 40% de resistencia. Y lo más brutal es Acinetobacter baumannii. De prácticamente 0% en el año 2002, hoy día tenemos casi 90% de resistencia a los carbapenémicos. Esto, al hacer este análisis, uno se sorprende, ¿verdad? Yo creo que esta situación tenemos prácticamente en toda la región. Estas son algunas también de las publicaciones que habíamos realizado para justamente evidenciar esta situación. Y un tema bastante importante y por sobre todo la aparición con la New Delhi metalobeta-lactamasa, ¿verdad? Rápidamente se extendió prácticamente a todo el mundo. Hoy estamos hablando de NDM5, anteriormente era NDM1, en nuestro país tenemos circulando NDM5, como así también desde la aparición de las primeras carbapenemasas del tipo KPC y la NDM, hoy día tenemos ya una reversión de ese nicho y tenemos en forma predominante las carbapenemasas de tipo NDM. Bueno, también otra situación es con relación a la colistina. No sé si recuerdan, en el 2015 empezaron a aparecer las cepas resistentes a colistina por un MCR, ¿verdad? Que es un sistema, un mecanismo de resistencia móvil que puede ser transferible entre bacterias. También ya tenemos en Paraguay, en la región, ¿verdad? Por suerte, esta no tiene una difusión, una dispersión tan rápida como las NDM o KPC. Y también, por sobre todo, este es un estudio, o sea, que en realidad un comunicado que habíamos hecho con relación a la aparición de no solamente resistencia a colistina, sino que en combinación con otras familias de antimicrobianos, ¿verdad? Había comentado en parte ya también
la pandemia tuvo un impacto negativo bastante, ¿verdad? También con relación a la RAM. Empezaron a aparecer más gérmenes multiresistentes, por sobre todo en combinación con diferentes tipos de carbapenemasas. Y esta es una alerta también que había emitido la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la emergencia, al aumento de combinaciones de estos mecanismos de resistencia enterobacteriales en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos todos los países, ¿verdad?, de la región. Bueno, aquí están algunas de las publicaciones también que habíamos hecho en su momento. Y quería también enfatizar un poco lo relacionado a la resistencia antimicrobiana y una salud, que es lo que estamos abordando hoy día. Y vemos que la problemática no solamente está en nuestros hospitales, sino que también y por sobre todo del medio ambiente ya estamos teniendo. Este es un artículo muy interesante en el que nos muestra que, fíjense, el 70% de los antimicrobianos, esto es un estudio realizado en los Estados Unidos, ¿verdad?, es utilizado en animales y solamente el 30% es utilizado en humanos. Bueno, bien, aquí es muy importante tener en cuenta la dispersión y la correlación que hay, ¿verdad?, entre estas bacterias, el medio ambiente y nosotros. No solamente en nuestros hospitales, sino en los diferentes sectores, ¿verdad? Podemos ver también hay incluso una interacción que les quiero comentar también con respecto a las mascotas mismas o a los animales de compañía, que también son fuente de dispersión de estos gérmenes multiresistentes. También el sector agropecuario, ¿verdad?, también facilita mucho la dispersión de estos gérmenes, los viajes, ¿verdad?, las migraciones. Y aquí también quería mostrarles un artículo referente a la situación de los servicios de agua. Ustedes saben que el agua, sobre todo los arroyos y los ríos, son un factor muy importante de dispersión de estos gérmenes. Bueno, acá tenemos una distribución. Este es un artículo también muy interesante de organismos portadores de genes de resistencia móvil a colistina. Les había comentado la MCR, que fue en el 2015 descubierta ahora, en la producción de carne de aves y en las cadenas de suministro de países de ingresos bajos y medios entre 1970 a mayo de 2023. O sea que esta problemática ya estaba incluso antes del problema de la MCR. Bueno, en varios de los países, a raíz de todo esto, ¿verdad?, se fueron creando legislaciones, por sobre todo en este caso sobre el uso de la colistina. Si ustedes visualizan, ahí la mayoría de sus países están, ¿verdad? Entre ellos también Paraguay tiene una legislación referente al uso prudente. Y ustedes saben que la colistina se utiliza muchísimo en el sector veterinario, en piensos, se utilizan como engorde para los animales. Entonces, de ahí que este mecanismo ya nos está viniendo prácticamente desde el medio ambiente, no necesariamente está saliendo del hospital. Bueno, les quería comentar rápidamente también un trabajo que habíamos hecho aquí con un grupo de investigadores, ¿verdad?, referente a los gérmenes multiresistentes que encontramos en un cauce hídrico, en un arroyo, el arroyo Emburicado, para los que conocen Paraguay, ¿verdad?, que es un arroyo bastante importante que atraviesa varios sectores de la ciudad. Ustedes ven que está sobrepoblada, ¿verdad? Esa situación está en azul, el tramo del arroyo, ¿verdad? Dividimos en dos áreas, esta es una avenida principal y acá tenemos la zona de mataderos y esta zona es de hospitales, ¿verdad? Encontramos unos datos muy interesantes, interesantes pero preocupantes a la vez, ¿verdad? Acerca de los gérmenes que encontramos como multiresistencia utilizando Escherichia coli, ¿verdad?, como marcador. Y vimos que en el ambiente mismo encontramos gérmenes multiresistentes por sobre todas portadoras de beta-lactamasa de espectros tendidos del tipo CTXM, pero lo que más nos llamó la atención es la resistencia plasmídica a quinolonas, ¿verdad? Si bien no encontramos en Escherichia coli gérmenes productores de carapenemasas, sí encontramos en una cepa de Enterobacter cloace resistente a carbapenemes por producción de carbapenemasa de tipo KPC. Y también, de hecho, un resultado muy interesante que encontramos es que llegamos a secuenciar las cepas también y obtuvimos resultados en 20 de estos aislamientos, ¿verdad?, que había correlación entre pacientes hospitalizados en los nosocomios que se encuentran en el sector A, también en el ambiente y también en la zona de los mataderos. La evidencia tenemos toda, ¿verdad? O sea que acá hay que tener acciones nada más ya, ¿verdad? Bueno, este es un trabajo también que habíamos hecho con relación a muestras fecales de bovinos en carne faenados en frigoríficos de un sector próximo también al arroyo Buricao. Y de vuelta aquí una alta prevalencia de genes con resistencia a quinolonas a través de mecanismos plasmídicos, ¿verdad?
Bueno, aparte de todo esto lo que le estaba comentando, esto también es una gentileza del doctor Marcelo Galas, de la OPS-OMS, hay también otros conductores de la resistencia antimicrobiana, ¿verdad? O sea que uno de ellos, y esto está evidenciado también, son las aves acuáticas migratorias. Fíjense los trayectos que tiene esto, y entre esos trayectos obviamente también van dispersando y hacen llegar fácilmente a diferentes puntos del mundo estos mecanismos de resistencias que de repente de un día a otro aparecen en diferentes regiones. Bueno, aquí tenemos países que informaron, insectos también pueden transmitir esta resistencia antimicrobiana. Un estudio hecho entre 2010 y 2020, ¿verdad? Fíjense, prácticamente todos estos son los países que más estudiaron, ¿verdad? De hecho, buscamos los otros y también vamos a encontrar, ¿verdad? Este es también un mapa importante en el que nos muestran carabenemasas en reservorios medioambientales. Fíjense, no solamente en el sector animal, en el sector acuático, en alimentos, tenemos estos gérmenes dispersos prácticamente por todo y cada uno de los países del mundo, ¿verdad? Este trabajo, fíjense, tiene que ver con animales de compañía, que se evidencia aquí la distribución mundial de patógenos reproductores de carabenemasa de prioridad crítica, aislados de animales de compañía. Estamos hablando de gérmenes de prioridad crítica, ¿verdad? Y entre ellos también encontramos, obviamente, ya en nuestros animales de compañía, gérmenes multiresistentes. El año pasado, estamos a punto de publicar también, justamente hicimos con los alumnos un trabajo similar a este, ¿verdad? En el país, en el que fueron tomadas muestras rectales, ¿verdad? De aproximadamente 100 perros, en este caso, ¿verdad? Animales de compañía, cánidos, y encontramos gérmenes multiresistentes, encontramos 5 gérmenes productores de carabenemasa, ¿verdad? Y muchos de ellos también tenían resistencia combinada, sobre todo con quinolona. Eso va a salir, pero este año que tengamos esa publicación. Bueno, entonces rápidamente para concluir, porque tengo poco tiempo por lo que entiendo, no quiero explayarme mucho en esto que es muy interesante. Es necesaria, como vieron, ¿verdad?, la vigilancia integrada para la contención de la RAM. Hay planes nacionales actualmente contra la resistencia a antimicrobianos y sí, esto también incluye un abordaje transversal. La gobernanza es muy importante para el abordaje y control de la RAM, gobernanza desde el punto de vista de que al trabajar con diferentes sectores no es tan fácil poder manejar esta situación, ya que, como había dicho al inicio de la charla, la comprensión, el entendimiento de esta problemática todavía no llega a ciertos sectores. La vigilancia local también es muy importante, siempre con el enfoque de una salud. Establecer estrategias e intervenciones costo efectivas para contener la RAM, que incluyan salud humana, animal, vegetal, alimentos y medio ambiente. Es muy importante siempre también la parte económica, entonces también hay que convencerles a nuestros administradores también. Bueno, para finalizar entonces, les dejo con estas palabras, para comprender y gestionar el papel del medio ambiente en el desarrollo y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos es una tarea vital para combatir con éxito la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Les agradezco muchísimo este espacio y espero que me vuelvan a invitar para contarles más cosas acerca de esta problemática muy poco visualizada y por sobre todo que está causando muchas muertes en nuestros hospitales y, como nosotros le decimos, una epidemia silente, no es muy rimbombante como las otras, ¿verdad?, que aparecen, pero sí está matando mucha gente en nuestros hospitales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez, por su interesante exposición. Y ahora vamos a dejar a la doctora Roxana Sepúlveda, que va a empezar la moderación. Le vamos a pedir ahí iniciar para ver si Karina alcanza a responder alguna pregunta, porque se tiene que ir por el tiempo. Bienvenida. A manera personal, mis felicitaciones a todos los expositores. Definitivamente fue una visión bastante clarificadora y bastante completa respecto a todo lo que es salud planetaria. Quisiéramos partir con algunas preguntas en honor al tiempo también y los compromisos de la doctora Kopetowski. Hay una pregunta de la doctora Padula respecto a qué se puede o qué se debe hacer respecto a la formación de pre y posgrado en estas temáticas con tanto los médicos como con los residentes de medicina familiar. Sí, hola, ¿qué tal? Yo ahí le contesté, lo primero, esto no se arregla con una clasecita, una charlita, no. O sea, esto tiene que impregnar el plan de estudios de los estudiantes de las carreras de las ciencias de la salud de una manera transversal, porque si no,
el estudiante va a una charlita, una clasecita que le doy yo, le da el otro, y después todo lo que ve en el ámbito educativo va en sentido contrario, entonces no sirve. Así que yo le decía ahí en experiencia en la Universidad del Hospital Italiano, pero que es una universidad privada que tiene 40 estudiantes por año en la carrera de medicina, esto está integrado en todo el plan de estudios, lo atraviesa, todo el tiempo estar haciendo hincapié, no solo en lo planetario, en los daños, en la prevención cuaternaria, pero si todavía no hay alerta en los profesionales que forman a los estudiantes, es muy difícil que se perciba la necesidad. Es un cambio total en el plan de estudio. No alcanza con una clasecita, una cátedra, porque es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura. Doctora, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tipo de abogacía se ha hecho respecto? Usted mencionaba, por ejemplo, la dificultad, o el gasto excesivo y la carga respecto a la salud planetaria, respecto a los programas de exámenes de medicina preventiva que normalmente se hacen y que están incluidos en los programas de salud en muchos países. ¿Qué cosas se han hecho, qué estrategias se han tomado al respecto? O sea, pienso al menos en Chile tenemos un programa de medicina preventiva del adulto que incluye bastantes procedimientos, todos ellos con una carga también de residuos importantes. ¿Nos podría comentar un poco qué se ha hecho a nivel de Argentina, por ejemplo? Digamos, a nivel de Argentina, ninguna cosa llegó a un puerto muy, muy importante, pero bueno, en el Ministerio de Salud de la Nación tuvo en la gestión anterior, y todavía está colgado en la página web, no está muy activo, una iniciativa de prácticas de no hacer, que, digamos, no se jugaron mucho. ¿Qué quiero decir? Se metieron con prácticas de no hacer que no tienen... O sea, meterse con las vacas sagradas de Occidente, no haga un chequeo general, eso desde el Ministerio va a ser muy difícil. Pero ahí, por lo menos, se puso en agenda el tema de no hacer. Desde la iniciativa Choosing Wisely, que estamos desde octubre, lo estamos haciendo a través de las sociedades científicas. O sea, la forma en que trabaja Choosing Wisely es pedirle a las sociedades científicas, que son uno de los actores más creíbles para las personas, y no que sea el Estado, que no puede pensar que le quiere cortar cosas, o que sean las aseguradoras, sino que sean las sociedades científicas las que digan qué prácticas hay que discontinuar, y se está trabajando. Y en mi metro cuadrado, que es el Hospital Italiano, pudimos avanzar, pero otra vez ese es mi medio metro cuadrado, en un examen periódico de salud basado en evidencia. Y cuento solo esto y me callo, primero porque me voy a traer que ir aparte para no monopolizar, pero en el hospital hizo un programa de una unidad preventiva que, a diferencia de lo que hacen otros privados, que es que el paciente entra y le hacen cualquier cosa, hacemos lo que hay que hacer. Y nos pone en una posición ética muy interesante, porque le hacemos eso a pacientes a quienes financieramente al hospital le convendría hacerle de todo. Entonces nos ponen en un lugar muy fuerte, porque no es que no te lo hacemos porque estamos ahorrando, no te lo hacemos porque no es necesario y te podemos dañar, cuando financieramente al Hospital Italiano lo que le convendría es pedirte de todo, porque después te lo hacemos y te lo facturamos. Así que bueno, no hay una iniciativa de la Argentina, empiezan a aparecer voces, cosas, y yo 33 años peleando en el Hospital Italiano, hemos logrado muchas cosas con gineco, la discontinuación de la mamografía a los 75 años, Papa Nicolau 1-1 después cada 3 años, no hacer eco transvaginal de rutina, pero otra vez, es un micro, pero bueno, es un hospital que tiene liderazgo, entonces que nosotros en la Argentina lo hagamos tiene su importancia. Y me callo. Muchas gracias, Karin. Tenemos acá algunas otras consultas. Esto probablemente va al doctor Mario Martínez. ¿Cómo podríamos medir la variación de resistencia bacteriana con el aumento de los refugiados climáticos? Bueno, en realidad, como había manifestado, esta problemática debe tener un abordaje bien integral, y de hecho en varios países, incluyendo el nuestro, ¿verdad? Se está trabajando en cierta forma, para tratar de procesar por lo menos antes del desecho de los antibióticos, ¿verdad? No lanzarlos sin que antes sean tratados, ¿verdad? Para que justamente no interactúe con esta microbiota que se encuentra en el ambiente.
De hecho, en varios países sí tienen ya formas mucho más, son costosas siempre, ¿verdad? Por eso mencioné también en algún momento que se deben aplicar e incluir dentro de las políticas de salud este tipo de acciones. Si bien nosotros podemos tomar acciones desde nuestra área de influencia, como mencionó Karen, en nuestro metro cuadrado un poquitito más tal vez, ¿verdad? Pero es difícil, no es fácil, ¿verdad? De hecho, poder medir y controlar todo. Se está trabajando, por lo menos se percibe ya la problemática, entonces se pone en la mesa de trabajo y se está teniendo una mayor aceptación y comprensión de esta problemática. Bien, ustedes saben que cuando uno va al hospital, ¿verdad? Como paciente todavía no, por suerte y gracias a Dios, ¿verdad? Pero la escasez de tratamientos, de hecho, es una situación actual que ya nos afecta a todos, sobre todo como prescriptores, ¿verdad? El día de mañana como consumidores ya también. Muchas gracias, doctor. Entiendo también que uno de nuestros asistentes quería hacer una reflexión, que es el doctor Puig, Marlon Puig. Sí, buenas tardes, buenos días. ¿Me escucha? Sí, claro. Ajá, yo le voy a hacer brevemente un relato. Yo soy de Cuba, me formé en 2007 y hice residencia en medicina de familia. Y ahí vine para Brasil en 2014, ahí como conocí a mi esposa, me casé, decidí quedarme a vivir aquí. Y el sistema de salud también en medicina de familia y comunidad aquí es muy maravilloso. Entonces, yo integro un grupo que es de pesquisa de ciencias de datos, mudanzas climáticas y efectos en la salud. Y ahí cuando yo comencé, yo soy el único médico del equipo, los demás son físicos especialistas en atmósfera, geoespacial, ambiental, de distintas áreas. Y entonces yo me sentí una disyuntiva y hoy escuchando aquí a los tres colegas que hicieron su magnífica exposición, yo hacía algunas anotaciones que como médico de familia vamos a tener muchos retos, no solo a futuro, sino también en el presente. La profesora hablaba de la cuestión de la formación y ella decía igual que tienen que ser todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos entendiendo cómo afecta las mudanzas climáticas, específicamente variables meteorológicas, climática, polución atmosférica, terrestre y demás. Y he sentido la necesidad, por ejemplo, tenemos que aprender más de biometeorología, climatología médica, por ejemplo. Áreas como la aerobiología y eso envuelve nueva fisiopatología de las enfermedades. Entonces, como médico de familia, por ejemplo, a veces vemos que hay muchos congresos, muchos trabajos que están un poco desligados. Entonces, esa integración tenemos que aprenderla a hacer un poco más y entonces es un reto. O sea, no solo saber de la parte médica, sino también conocer más de física, de química ambiental, de química del suelo, por ejemplo, porque son conocimientos que nos permiten adoptar más medidas y trabajar más integrado a esos grupos interdisciplinares. De la misma forma, por ejemplo, vimos un momento en que hoy en día el médico de familia trabaja más y la población tiene más acceso, por ejemplo, a bombas de infusión de insulina, por ejemplo, de aparatos de hacer inhalación, por ejemplo, glucómetro y una serie de accesorios que antiguamente eran prácticamente hospitalarios. Hoy en día en la comunidad, que es nuestro principal escenario de actuación, existen fenómenos como las llamadas islas de calor, que estaba el profesor mencionando en la conferencia. Entonces, en algún momento el médico de familia va a tener que usar higrómetros, termómetros de casa, con las mudanzas tecnológicas, un sistema de monitoreamiento, por ejemplo, de donde hay dos, o sea, pacientes de la tercera edad, niños, monitorear cómo está influyendo la temperatura para hacer acciones de promoción y educación en salud. Y hasta qué punto él se va a envolver en la construcción de edificios, de casas, de todo eso, porque la opinión del médico de familia cuenta. Y hoy en día no se toma en cuenta muchas veces en esa parte de promoción de salud. Otra de las cosas donde el médico de familia va a tener que participar más o se le debe dar más atención, por ejemplo, serían los boletines de aviso, sistemas de información en salud, tanto meteorológico cuanto climático, como desde el punto de vista preventivo, porque él mejor que nadie conoce su comunidad. Y entonces a veces llega un boletín en sentido general para un municipio, pero él que está ahí en ese municipio sabe cómo adaptarlo a su población en específico.
Entonces, hasta en eso uno va a tener que prepararse, o sea, en esos sistemas de información y cómo traducírselo para esa comunidad que tiene acceso. Y otro de los problemas, por ejemplo, que hemos visto en sentido general y que puede aplicarse a todos los países, por ejemplo, es la dimensión del proceso salud-enfermedad desde el punto de vista antropológico, espiritual y religioso. Porque, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de cambios climáticos, se habla mucho de los factores y determinantes, pero sabemos que conocimiento no predice comportamiento. Entonces, ¿qué visión tiene esa población, por ejemplo, sobre esas mudanzas climáticas? Que muchos parece que es en futuro, que es en otros lugares, y no que ellos mismos pueden ser protagonistas de esa transformación. Y entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Pachamama, que ellos tienen el culto a la tierra, el cuidado al planeta, y hacen uso sustentable de los recursos. ¿Hasta qué punto esa experiencia puede también ponerse en práctica? Porque hoy en día hay muchas personas en busca de espiritualidad y se ha fomentado la religiosidad y cómo esos grupos o esas redes pueden también apoyar a hacer esas mudanzas planetarias y entonces el médico de familia es clave también en actuar sobre esas dimensiones a nivel de la comunidad. Entonces por eso se necesita más una visión integrativa en sentido general. Sobre la conferencia de la profesora, por ejemplo, todos esos temas que ella estaba conversando, nosotros aquí en Brasil trabajamos mucho tanto en la residencia, en la formación, como en pregrado, a través de los conceptos de prevención cuaternaria. Entonces se trata de evitar la supermedicalización, el uso excesivo de exámenes, y son conceptos que concuerdo también con ella, que se debe trabajar en todo momento, tanto de forma transversal, cuanto en todas las asignaturas, materias posibles a lo largo de la carrera. Entonces, por ejemplo, hoy en día se sustituyen prontuarios de papel y que eso ayuda a economizar, por ejemplo, y a evitar el uso de exceso de carbono por prontuarios electrónicos. Más deben hacerse más estudios también en esas líneas a nivel comunitario, también para reducir todos esos gastos en lo que es material desnecesario, la conciencia de la población para el uso excesivo de exámenes, que muchas veces eso ya viene arraigado en diversas culturas, por ejemplo, como es el examen, por ejemplo, el PSA o el examen prostático en el hombre, que ellos quieren sustituir, por ejemplo, el toque llamado toque o examen físico por el examen diagnóstico. Entonces el examen físico nunca se puede obviar, es la primera. Insistir más en autoexamen de mama, autoexamen genital, que son cosas que muchas veces se pierden. Entonces el paciente prefiere hacerse esos exámenes diagnóstico. Sobre lo que el profesor hablaba, por ejemplo, a veces vemos que se profundiza mucho en la resistencia de antimicrobianos a nivel hospitalar, por ejemplo. Pero nosotros como médicos de familia, ¿cómo podríamos hacer esa búsqueda o contribuir a los estudios a nivel comunitario? Porque a veces escuchamos el concepto de neumonía adquirida en la comunidad, pero ¿cuáles eran los factores ambientales o microbiológicos? ¿O estaba circulando algún virus, una bacteria, por ejemplo, específica en un momento, que a veces uno no tiene retroalimentación de las vigilancias epidemiológicas, por ejemplo? Y entonces uno lleva muchos programas a nivel comunitario por esa parte de la resistencia microbiana, las pesquisas en uso de antibióticos y demás debe también profundizarse. Y a veces, por ejemplo, tenemos muchas casas en la comunidad que es rica en hongos o que están cerca de lagunas, de vertederos y demás. Y entonces, ¿hasta qué punto esas pesquisas se llevan? Y no solo eso, sino el resultado de las pesquisas y cómo se hacen planes de acción para resolver eso. Porque a veces hay muchos estudios de intervención que se quedan en la fase diagnóstica, por ejemplo. Y entonces esa fase Doctor, ya de aplicación. Sí, le agradecemos mucho sí. sus comentarios. Lamentablemente por temas de Ajá. tiempo, uno tiene que acotar un Sí, sí. poquito. Eh, Estaba revisando, más preguntas no tenemos, pero ya estamos bastante pasados de la hora que se había fijado el término, así que creo que Andrea te doy el pase para el tema del Sí, cierre de la actividad. sí. Sí, sí. Doctor, ¿nos puede dejar en el chat su contacto también Sí. para contactarlo directamente a usted? Porque no, bueno, como comenté en el chat, vamos a certificar a nuestros expositores. Ojalá con diálogos vamos a hacer una cosa modular, ¿no es cierto, Dora? Tenemos dos cositas para terminar. Primero, agradecerle a todos los expositores y a todas nuestras bellas moderadoras, presentadoras, expositores el día de hoy.
Sabemos que está siendo reducido en presencial, pero esperamos que este foco puedan verlo en todas las sociedades, así que la difusión va a ser mucho más. Queremos dejar a la doctora Yamilet, que nos va a dar unas palabras de saludo para recordarnos la invitación, y finalmente a nuestra presidenta, que también nos va a dar unas palabras. Yamilet. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por la invitación. Fueron muy interesantes las ponencias. Y bueno, aprovechar estos cortos minutos para invitarlos a ser parte del 8º Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar. Para quienes ya han participado en congresos iberoamericanos, esta es nuestra oportunidad de reencontrarnos de manera presencial luego de la pandemia, ya que el último fue en México en el 2019. Y para aquellos que no han participado en un congreso iberoamericano, invitarlos, ya que esta es una experiencia que impacta positivamente nuestra práctica profesional y nos enamora cada día más de la medicina familiar. Entonces, recordarles las fechas. Este evento va a ser del 23 al 26 de octubre en la ciudad de Panamá. El 23 es el precongreso liderado por Huayna Caí, y en la noche el cóctel de bienvenida. Y a partir de jueves, viernes y sábado el congreso, con 9 salas simultáneas. Tenemos espacio para un programa académico amplio. También vamos a tener espacio para los grupos de trabajo. Y bueno, invitarlos a participar, que este congreso va a ser realmente memorable. Igualmente, puntos importantes en la logística, lo que es el hospedaje. Tenemos un excelente precio en el hospedaje del Hotel Sede, que es el Hotel Megápolis, el antiguo Jarro Café, que está ahí en el centro de convenciones. El costo es de $110 por noche en acomodación sencilla o doble, e incluye desayuno. Y el Hotel Decápolis, que está justo al lado del Hotel Sede, también caminando se puede llegar, $74 la noche en habitación sencilla o doble, y también incluye desayuno. También pudimos conseguir el código de descuento de Copa. Para aquellos que nos visitan, saben que Copa tiene destino directo a casi todas las ciudades de Iberoamérica, así que eso es una excelente noticia también. Y bueno, otra excelente noticia que creo que todavía no hemos divulgado en las redes es que extendimos el precio un mes más. No subió la cuota al día de hoy. El día de ayer era el último día con la tarifa previa y hoy subía la cuota, pero decidimos extender un mes más la cuota para que puedan aprovechar y ser parte del Congreso. Y tienen hasta el día 30 de junio los que quieren presentar propuestas de ponencias para enviar su material al comité académico, y hasta el 15 de agosto para los que quieran enviar trabajos de investigación. Así que creo que con eso es la información más importante. Cualquier consulta adicional a sus órdenes, igual en la página web está toda la información. Gracias, doctora. Muchas gracias, Yamilei. Como ya le contamos, desde Cono Sur estaremos ahí con 2 mesas, una de esas, salud planetaria. Así que si nos quiere volver a ver después de ver la edición de este video, véanos en Panamá. ¿Ah? Eso es muy importante, es como un reclamo, pero es así. Querida Dora, para que nos puedas dar las palabras finales y la invitación a lo que sigue. Bueno, muchas gracias a todos. Doctora Andrea, felicitaciones, gran trabajo, gran convocatoria, excelentes expositores, muchas gracias, encantada de verlos a todos, a las presidentes, a las personas que participaron. De salud planetaria podemos seguir hablando días enteros. Lo que se planteó el día aquí en el curso de la mañana ha sido muy interesante, y seguramente en esa mesa que va a haber en el Congreso Iberoamericano seguramente se va a continuar elaborando alrededor del tema. Invitarlos, por supuesto, para que nos encontremos en nuestro gran evento, el Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar, reencontrarnos, abrazarnos y seguir fortaleciendo nuestra medicina familiar y posicionándonos en la región. Y los invitamos también para continuar con nuestros diálogos con Iberoamérica. El próximo va a ser en el mes de septiembre con la región andina. Y así vamos a seguir trabajando en esos diálogos, porque es muy importante que nos veamos y nos conversemos, aunque sea por aquí, y nos esperamos para vernos personalmente en el Ibero. Gracias, Andrea. Muchas gracias a todos y todos. Es así como hemos terminado esta jornada de mañana, ¿no es cierto? Como dijo Diana, me voy a permitir decir algo. Diana dijo que había sido una jornada icónica, así que nos vamos a quedar con esa denominación, y
nos vemos prontamente en el próximo diálogo y después en Panamá. Que tengan una linda semana la próxima semana. Chao.